Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de Devir. En esta ocasión tenemos con nosotros a The Red Cathedral. Es un juego, producción propia de Devir, ideado por Sheila Santos e Israel Cendrero, lo estoy leyendo aquí, y Pedro Soto y Chema Román han sido los encargados de realizar las ilustraciones de este juego, hecho para jugar de 1 a 4 personas que tengan aproximadamente unos 10 años y una partida puede durar 80 minutos. En The Red Cathedral, el zar Iván el Terrible ha encargado la construcción de una grandísima catedral en conmemoración de su gloria militar. Acuden muchísimos constructores, pero solo uno será el que logrará tener más puntos prestigio y, por tanto, ganarse el favor del zar. Así que ahora vamos a ver qué contiene esta cajita. Pues sí, todo esto es lo que había escondido en esta pequeña caja, así que pues ya os podéis ir imaginando cómo viene The Red Cathedral. Bueno, aquí tenemos el tablero central de juego, ¿vale? Son 4 secciones que dividen, que corresponden, a cada una de las estaciones del año, y en el margen tiene el marcador de puntuación. Pero tiene 2 tipos de puntuaciones, estos de aquí, que son puntos de reconocimiento, que nos lo indicarán pues con esta cruz, y después los puntos prestigio, que nos los indicarán con este escudo amarillo de aquí. ¿Sí? Después tenemos los tableros personales de taller para cada uno de los jugadores, para cada uno de sus colores también. Pues como podéis ver, tienen 2 caras este taller personal. Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos 2 modalidades de juego. Una es más básica y la otra más avanzada. ¿Cómo lo distinguimos? Pues con este compás de aquí. El tablero que tenga el compás es el tablero más avanzado y el que no lo tenga, pues es el tablero más básico. Evidentemente, para las primeras partidas os recomendamos el tablero básico y después ya iremos subiendo la dificultad. Después, en esta parte de aquí tenemos lo que conformaría la reserva general de Red Cathedral, que es pues, la madera, los tochos, las piedras, el oro. Aquí tenemos las joyas verdes, las joyas lilas y los rublos, valor 1 y valor 3. Aquí tenemos las losetas de recursos, que son 8, correspondientes a estos 8 círculos, que luego os explicaré cómo funcionan. Tenemos 5 dados, 4, es decir, 1 del color de cada jugador y después 1 blanco. Tenemos adornos, 4 tipos de adornos, 2 arcos para cada color de jugador, una puerta para cada color de jugador y una cruz para cada color de jugador. Después tenemos losetas de taller, que por detrás tienen este martillo y estas pinzas o alicates, y después tienen diferentes símbolos correspondientes a los recursos que tenemos en la reserva general, pero también a dados de color, y luego ya veremos también cómo funcionan. Tenemos aquí las banderillas de propiedad y los marcadores. Esos marcadores que por una cara son completamente lisos, correspondientes a cada uno de los colores de cada jugador, y después por esta parte tiene un más 40. ¿Por qué? Porque si llegamos aquí a la casilla 40, que es la última casilla de marcador de prestigio, pues le daremos la vuelta y seguiremos contando, siempre recordando que tenemos que sumar 40 a este 40. Y después tenemos cartas. Pues con esto es todo y ahora sí vamos a ver cómo se prepara una partida de Red Cathedral. Bueno, pues pondremos el tablero central de juego en el centro de la mesa de manera que esté al alcance y a la vista de todos los jugadores. Después, importante es que dejemos un espacio vacío al lado o bien encima, en este caso yo no lo hago porque no tengo espacio, pero vosotros lo podéis dejar bien encima o al lado del tablero porque tendremos que construir ahí nuestra catedral. Entonces necesitaríamos ese espacio vacío para poder ir colocando las cartas de catedral. Después cada jugador cogerá un tablero personal de taller, correspondiente al color que él quiera. Es decir, yo por ejemplo en este caso pues he cogido el jugador verde, ¿veis? Y evidentemente lo pongo por la parte más fácil porque va a ser nuestra primera partida, así que lo pongo por la parte básica, es decir, sin el compás. Después vamos a preparar los elementos necesarios en nuestro taller, en nuestro tablero personal de taller. Primero cogemos los adornos correspondientes a nuestro color, que son una cruz, una puerta y 2 arcos, y los pongo en mi tablero personal de taller, tal que así. Y cojo las banderillas de propiedad de mi color. Cojo las verdes y pongo 4 en el inventario y las otras 2 fuera de inventario.
Después cogemos los marcadores de puntuación y por la parte lisa, es decir, por la parte que no tiene el más 40, la ponemos en la casilla puntuación de reconocimiento número 2. Bueno, es prestigio, bueno, es una mezcla, es esta roja de aquí, la ponemos y todo el resto de jugadores que estamos en la mesa, nos he dicho, en este momento estamos jugando, hacemos ver que estamos jugando 3 jugadores y somos pues el verde, el azul y el amarillo. Y las ponemos en esa posición. Después cogemos las losetas de recursos, las movemos y barajamos así, de manera que quede todo bien, y las ponemos aleatoriamente en el tablero. Yo lo estoy haciendo así, pero vosotros la podéis hacer, ponerlo aleatoriamente, porque ahora a continuación pues le damos la vuelta a todos estos losetas de recursos de manera que queden bien visibles para todos los jugadores. Y después hay 4 gremios de influencia, perdón, que los tendremos que poner, entonces tendremos que separarlos. Están los gremios del clero, los carreteros, los artesanos y los mercaderes. Os digo, los separamos, barajamos y cogemos una al azar y la colocamos, pues da igual la posición, en el tablero en estos 4 de aquí. Los gremios sombrantes, los 2, a la caja. Y hacemos lo mismo con el clero, cogemos una carta al azar y la ponemos en el tablero. Os repito, da igual la posición, yo lo estoy poniendo al azar. Aquí estamos, voy barajando y cojo una al azar, también la pongo aquí, el otro a la caja. Y lo hago lo mismo con los mercaderes y cojo esta aquí y ya está. Y a la caja. Después, dados, cogemos los dados, los movemos en la mano y así aleatoriamente vamos a ponerlos en la casilla, empezando, perdón, por la casilla que tenga la cruz. Vamos a poner un dado en esa casilla que tenga la cruz y después a continuación pondremos el resto de dados ocupando las localizaciones siguientes en el orden de las flechas, en el sentido de las flechas, perdón, ¿vale? Así que vamos allí, así, empezando siempre por la loseta de recurso que tenga la cruz y después ocupando las localizaciones siguientes. Bueno, llegados a este punto habréis dicho, ¿qué ha pasado ahí? Aquí se ha construido una cosa. Bueno, vamos a ver, os voy a explicar cómo se ha construido la catedral. Esta es el plano de la catedral que tenemos que construir, pero vamos por pasos y ahora os explico bien, porque así agilizamos un poquito el tutorial. Imaginemos que aquí no hay nada. Seguimos cogiendo y preparando la partida y cogemos las cartas de plano. En estas cartas nos indica cómo va a ser la catedral que tenemos que construir, pero si os fijáis bien, en el margen superior izquierdo de la carta hay unas caritas dibujadas. Tenemos que seleccionar aquellas en que el número de caritas coincida con el número de jugadores que estamos en la mesa en ese momento. Es decir, ahora tenemos 3, con lo cual las cartas que tienen 3 me la quedo, 2 y 4, 3 me la quedo, 3 me la quedo y 2 y 4 jugadores a la caja. Y entonces de aquí cogemos, ponemos boca abajo, barajamos y cogemos una al azar, ¿vale? Yo ahora la voy a mirar porque voy a mirar cuál hemos cogido esta antes, pero esto sería al azar, cojo una carta, muy bien, ya tengo el plano de la catedral aquí. Las otras cartas de plano sobrantes a la caja. Y ahora iríamos a construir el plano de la catedral, es decir, cogeríamos cartas de bases, las cogeríamos todas, aquí no habría ninguna, cogeríamos todas, cartas de bases separadas de secciones intermedias y de cúpulas, y entonces las barajaría y entonces iría poniendo tantas bases como me dice la carta de plano. Aquí me dice 1, 2, 3, 4, 5, pues pongo 1, 2, 3, 4, 5, las cartas de bases sobrantes a la caja. Secciones intermedias. Miraría aquí en el plano, secciones intermedias puede haber o no haber, y después pues hay torres que tienen diferentes números de secciones intermedias. Lo que sí que tiene que haber en cada torre es una base y una cúpula. Eso tiene que estar sí o sí. Entonces, aquí por ejemplo no habría una sección, no pondría nada, barajaría cartas. Aquí 3 secciones, 1, 2, 3, en la siguiente 2, en la siguiente no hay, en la siguiente 3, pondría las 3 secciones,
secciones sobrantes a la caja, y con la cúpula exactamente lo mismo. Barajaría, pondría las cúpulas y las cúpulas restantes a la caja. Después, hay que decir tiene que evidentemente la carta plano ya ha hecho su servicio, así que se va a la caja. Aquí teníamos losetas de taller, porque estas no estarían aquí todavía, sino que estarían todas aquí. Mezclaríamos bien todas las losetas de taller, las mezclaríamos bien, entonces aleatoriamente las iríamos poniendo boca arriba, encima de cada una de las cartas de catedral, que también las hemos puesto boca arriba para que se vea todo el coste de construcción. Iríamos poniendo aleatoriamente una por una, una por una, una por una. Y ahora sí os voy a contar un detallito muy interesante, a ver si encuentro una que tenga símbolo. Sí, de las losetas de taller hay algunas que no tienen ningún símbolo, bueno, sí, el dibujo de la loseta, pero hay otras que en el margen superior derecho tiene un +3. Esto quiere decir que si jugáis menos de 3 jugadores, entonces estas fichitas que tienen este símbolo te las tenéis que retirar y meterlas en la caja. Si jugáis 3 o más jugadores, entonces jugáis con todas las losetas. Las ponéis todas en las cartas y ahora las losetas sobrantes se van también a la caja. ¿Sí? Y ahora es cuando empezamos la partida de The Red Cathedral. La dinámica del juego es a turnos. Una vez un jugador resuelva su turno, entonces le pasa el turno al jugador siguiente, siempre en el sentido de las agujas del reloj. En cada turno del jugador, el jugador puede escoger entre hacer una de las 3 acciones siguientes. Es decir, puede reclamar una sección de la catedral, puede construir una sección de la catedral o bien puede adquirir recursos. Además de poder hacer una de esas 3 opciones, el jugador tiene otras 2 acciones opcionales, que una es perder un punto de prestigio a cambio de conseguir 2 rublos de la reserva general, o bien perder también un punto de prestigio a cambio de poder tirar los dados de una localización. Una localización es esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto, ¿vale? Por la dinámica del juego, los dados luego se van a ir moviendo entre localizaciones y puede ser que una localización tenga más de un dado, hasta un máximo de 3, pero puede ser que tenga más de 1, es decir, puede ser que tenga 2. Entonces, si pagamos ese punto de prestigio, podremos tirar todos los dados que haya en esa misma localización y esto solo lo podremos hacer una vez en nuestro turno. Estas serían las opciones que tenemos para hacer dentro de nuestro turno. Y ahora vamos a ver en qué consistirían cada una de esas 3 opciones entre las cuales podemos escoger para jugar. Una, por ejemplo, reclamar la sección de la catedral. ¿Qué vendría a ser? Pues empezar a construir los andamios para empezar a construir la catedral en el espacio de trabajo. Pero ¿cómo se traduce esto en el juego? Se traduce en coger una banderilla de propiedad y ponerla sobre la carta que tú quieres reclamar. Y ahora vamos a ver qué cartas podemos reclamar, porque no las podemos reclamar todas. Podremos reclamar de la base cualquiera, es decir, cualquiera de las cartas, que hay en la base. Después, si queremos ir a cartas superiores, tendremos que fijarnos en que las que tienen debajo estén construidas o reclamadas. Si no, no podremos reclamarla. Es decir, no podemos venir a esta carta porque la que tiene debajo no está ni reclamada ni construida. Y evidentemente tampoco podremos ir a cartas que ya tengan una banderita de propiedad encima, porque eso indicará que ya son de otro jugador. Es decir, el jugador azul no podría venir a esta carta porque ya tiene mi banderita de propiedad, ya está reclamada o construida por mí. En este caso, reclamada. Bueno, ponemos nuestra banderita de propiedad y nos llevamos la loseta de taller. Y ahora tenemos 2 opciones. Esta loseta tenemos que colocarla en uno de los espacios que tenemos aquí. Pero la podemos colocar boca abajo o boca arriba. Si la coloco boca abajo, pues no tendré opción a poder activar esta loseta más adelante durante el juego. Ya veremos después qué es activar la loseta. Si la ponemos boca arriba, entonces tendré que pagar estos 2 rublos que me indica el espacio que me cuesta esta loseta. Daré 3, me llevo 1 de cambio, pongo la loseta, inmediatamente cojo el beneficio que me indica la loseta y lo pongo en mi inventario, y esta loseta que tengo boca arriba entonces sí que podrá ser activada después durante el juego. Ya veremos lo que es activar una loseta. Esto sería reclamar una sección de la catedral. Bueno, pues ya está, hemos reclamado una sección de la catedral. Ahora la partida sigue. Entonces el turno siguiente y nos vuelve a tocar a nosotros. Imaginemos que en esta segunda opción pues escojo construir una sección de la catedral. Es decir, os voy a explicar otra de las 3 opciones que podemos escoger en cada uno de nuestros turnos. Bien, ahora vamos a construir. ¿Qué significa construir? Significa que tenemos que ir aportando a nuestras secciones todos los recursos que nos indica la carta, ¿vale? Entonces, como máximo en cada envío podemos enviar 3.
recursos, pero no hace falta que sean en la misma carta. Lo que sí que hace falta es que sea de nuestra propiedad. Es decir, si yo tengo otras banderitas reclamando otras cartas del plano de la catedral, podría enviar una madera a uno, una piedra a otro y una joya a otro. 3 como máximo. Si queremos enviar menos, podemos enviar menos. No hace falta que en el mismo envío completemos la construcción, ¿vale? Imaginemos que durante la dinámica del juego yo he ido consiguiendo y he ido enviando los recursos necesarios que me pone la carta hasta completar las 2 maderas, la piedra y la joya verde aquí. Entonces, ¿qué pasaría? En este momento los recursos que se han almacenado aquí volverían a la reserva general. Yo me sumaría 7 puntos de reconocimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de reconocimiento que me llevaría además a tener 2 de prestigio. Me llevaría 3 rublos de la reserva general y entonces ahora sí podría darle la vuelta a la carta, ponerle la banderilla y dar por construida esta sección a mi nombre, digamos, o al color de mi equipo, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si completamos secciones que sean o que estén encima de secciones que no están completadas? Es decir, ahora, por ejemplo, el azul completa esta, ¿no? Ya se ha llevado esto y le da la vuelta. En este momento, pues no pasaría nada. Habríamos completado una torre, la base la habría hecho yo y la cúpula la habría hecho él. Pero como en el momento en el que él ha hecho la cúpula ya estaba hecha la base, no pasa nada. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si él completa esta cúpula y yo aún no hubiera completado la sección que está justamente por debajo? Pues que entonces yo perdería un punto de reconocimiento por cada una de las secciones que tengo completadas por encima de mí, a excepción de las mías. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo aquí, esta carta, esta sección no la tengo completada, esta sí que la tengo completada, pero es de mi color, y esta sección la va a completar ahora mismo el jugador azul. Yo, como esta no la tengo completada, perderé un punto de reconocimiento porque por encima de mí se ha completado una sección que no es de mi color. Pero la que tengo completada con mi color no cuenta en los puntos de reconocimiento que voy a perder, ¿vale? Pues vamos a seguir explicando y vamos a ver qué es eso de adquirir recursos. En el mismo turno, en la misma opción que tenemos de construir una sección de nuestra catedral, también podemos adornar una sección de nuestra catedral. ¿Cómo se hace eso? Una vez ya tenemos construida la sección, esta dejará un único hueco para que podamos llevar los adornos acompañados o no de joyas. ¿Qué adornos podemos poner? En las bases, pues va a ser una puerta cuyo recurso necesario es una madera. En las partes intermedias, un arco cuyo recurso necesario va a ser una piedra, y en las partes de las cúpulas, una cruz cuyo recurso necesario va a ser un recurso de oro. Esto lo podemos acompañar, como os decía, de joyas. ¿Cuántas? 0, es decir, ninguna, 1 o 2 joyas, a razón de un punto prestigio por joya. Es decir, si lo acompañamos de joyas, nos da un punto de prestigio por cada una de las joyas que pongamos. Si encima las joyas son de colores diferentes, entonces nos dan 3 puntos prestigio. Es decir, si ponemos 2 del mismo color son 2 puntos de prestigio, si ponemos 2 de diferente color son 3 puntos de prestigio. Más joyas no podemos poner. Eso sí, es importante que entendamos que el adorno sí que tiene que ejecutarse todo en el mismo envío, ¿vale? Por eso digo que no podemos ponerle, si hacemos un adorno sin joyas, después no podremos ponerle joyas. ¿Qué pasa? El adorno sin joyas en este momento no nos va a dar ningún punto de prestigio ahora, pero después, al final de la partida, sí que lo hará. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta poner adornos aunque no vayan acompañados de joyas. Muy bien, pues ya hemos reclamado una sección de la catedral, ya hemos construido una sección de la catedral. Imaginemos pues que ha pasado el turno, nos ha llegado, y entonces en esta tercera ronda pues decido adquirir un recurso, que es la otra posibilidad que tenemos, a escoger una de esas 3 en cada turno de juego. Pues ahora os voy a explicar en qué consiste adquirir un recurso. Para ello lo que tenemos que hacer es escoger qué dado de los dados que tenemos en el tablero central voy a utilizar. Por ejemplo, yo decido utilizar el verde y entonces voy a poder mover este dado
2, que es el número que sale en el dado, tantas veces 1 y 2, ¿vale? Es decir, escogemos un dado, podemos moverlo tantas veces, tantas localizaciones como el número que nos ponga el dado. Pero en este caso, además, si el dado es de nuestro mismo color y coincide, porque yo soy el verde y el dado es el verde, o escogemos el dado blanco, que no coincide con ninguno del resto de colores, podemos pagar un rublo para poder movernos una posición más, a razón de un rublo por localización más que avanzamos, ¿vale? Es decir, si a mí, por ejemplo, en este caso me interesase moverme 3 localizaciones con el dado verde, pues entonces podría coger y decir, vale, pues pago un rublo a la reserva general, 1, 2, 3 y me muevo una posición más. Por tanto, cosas que tenemos que tener en cuenta, que si no coincide con tu color, no puedes pagar ese rublo de más para moverte. Tendrás que moverte solo las veces que te indica el número del dado en cuestión. Otra cosa a tener en cuenta, no pueden haber más de 3 dados en una misma localización. Por tanto, si con esos movimientos tú llegas a una localización donde haya ya 3 dados, tendrás que escoger otro dado que no sea ese o coger otra acción. Y, evidentemente, pues si por ejemplo el jugador azul escogiese el dado azul y le interesase hacer más de 6 movimientos de localizaciones, pues podría pagar 2 rublos más y entonces haría 8, ¿vale? Es decir, que se van a poder hacer más movimientos de los que indica el máximo que puede decir un dado, que son 6 posiciones. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que yo escojo el lado verde, pero a mí no me interesa pagar ese rublo de más, ya me va bien esas 2 posiciones, voy a hacer 1 y 2. Y ahora, llegados a esta localización, tengo la posibilidad de escoger entre 1, 2 o 3 opciones a desarrollar en esta localización. Así que vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Bueno, pues esas acciones que podemos realizar cada vez que llegamos a una localización moviendo un dado son adquirir recursos del mercado, ejecutar o hacer servir o utilizar, mejor dicho, nuestras influencias y después, por último, podemos también activar las losetas de taller. Como os decía, podemos hacer 1, 2 o las 3. Así que vamos a ver cada una de estas qué es. Adquirir recursos del mercado quiere decir que si yo he movido el dado, he llegado a esta localización en la que hay un recurso, una loseta de recurso, pues puedo coger tantos recursos como dados haya en esa localización y del recurso que nos indica la localización. Podemos coger también menos, es decir, esto nos pone 2, podemos coger también 1. Como máximo ya sabemos que serán 3 porque más de 3 dados no pueden haber en una localización. Eso sería adquirir los bienes del mercado, por ejemplo, los recursos del mercado, que serían estos de aquí. 2 esmeraldas porque hay 2 dados en la localización en la que hay esta joya verde. La otra posibilidad sería ejecutar o utilizar nuestras influencias. Podemos influenciar en 4 gremios diferentes, como os comentaba anteriormente, que son el mercader, el carretero, el clero y el artesano. Pero no podemos influenciar en el que queramos, no. Si nosotros hemos movido el dado verde aquí, como veis, los gremios están puestos por cuadrantes que corresponden a la estación del año y en ese cuadrante hay 2 localizaciones diferentes. Si el dado que has movido está en esas localizaciones, pues podrás influenciar en este gremio. Si están en estas, en este. Si están en estas, en este. Y si están en estas, en este. Así que si yo quisiera utilizar mis influencias, pues en este caso sería sobre el gremio de los mercaderes. Tengo 2 acciones posibles a realizar. Las acciones que tienen el dibujito del rayo se pueden hacer una sola vez. Las acciones que tienen el símbolo del infinito, pues evidentemente se pueden hacer todas las veces que queramos. En la página 19, que es la última del librito de instrucciones, tenemos una relación con todas las acciones de influencia posibles que hay y con una breve explicación en cada una de ellas. Así ya no me alargo y vamos avanzando. Y después también podemos pues activar las losetas de nuestro taller. Si yo muevo el dado verde en este caso y en el espacio del dado verde tengo una loseta, esta loseta me indica un recurso. Pues en este caso yo tendría o me beneficiaría del recurso que tiene esa loseta, con lo cual pues sumaría un punto de reconocimiento en mi marcador. Si tuviese otro tipo de recurso, por ejemplo una piedra o una joya lila, pues sumaría esa piedra o esa joya lila. Por contrario, hay otras losetas de taller que no marcan recursos, sino que marcan otros dados. En este caso, por ejemplo, si yo hubiera movido el dado amarillo, hubiera obtenido el beneficio
que tiene en este momento el dado rojo, es decir, esa joya lila. Como podéis ver, aquí en el espacio del dado blanco tenemos dos losetas posibles. En caso de que nosotros activásemos estas, solo podríamos, es decir, no activaríamos los dos beneficios. Si tuviésemos dos losetas en este espacio, deberíamos escoger con cuál de las dos llevamos ese beneficio a cabo. Bueno, pues esas son las tres posibles acciones que tenemos que llevar a cabo o que podemos llevar a cabo en una misma localización. Os recuerdo, podéis utilizar una, dos o las tres. Una vez las hagamos todas, las que queramos, entonces lo que tenemos que hacer es coger los dados que teníamos en esa localización, barajarlos, tirarlos y volverlos a colocar con el nuevo valor que tengamos. Muy bien, pues teniendo clara la dinámica de la partida, ahora pues iríamos jugando, iríamos sumando puntos de reconocimiento y de prestigio a nuestro marcador, pero ¿cuándo acabaría la partida? Pues en el momento en el que uno de los jugadores hubiese completado, es decir, hubiese construido su sexta carta, en ese momento ese jugador sumaría sus puntos de reconocimiento que le otorga por haber construido la carta en cuestión, después sumaría 3 puntos de prestigio adicionales por haber cerrado la partida, y a partir de aquí el resto de jugadores tendría la oportunidad de jugar su último turno. Una vez hubiésemos jugado todos los jugadores nuestro último turno, en ese momento empieza a haber el recuento de puntos de prestigio para ver quién gana. En ese momento, antes de empezar el recuento, lo que tenemos que fijarnos es en el marcador. Yo, por ejemplo, no me tendría que mover porque estoy en el 2, en el mismo 2 de prestigio. Pero imaginemos, por ejemplo, que el jugador azul, está en el 15. En este momento sí que debería retroceder al marcador de prestigio, que está inmediatamente más cercano, pero siempre por debajo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hubiera estado en el 12, pues me hubiera tenido que mover al 2. Como ya estoy en el 2, pues no me muevo, me quedo aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuáles son los puntos adicionales. Bueno, pues por cada 5 recursos que devolvamos a la reserva general nos darán un punto de prestigio, y por cada 5 rublos que devolvamos también a la reserva general nos dará otro punto de prestigio. Por tanto, además de la situación en la que estemos después de haber acabado, digamos, el último turno, pues iremos sumando según estos elementos que devolvamos a la reserva general. Y además también vamos a tener en cuenta nuestra participación en las torres. Es decir, cada sección construida de la torre cuenta como 2 puntos de prestigio y cada adorno cuenta como 3 puntos de prestigio. Entonces, yendo por torres, iremos viendo y sumando cuáles son los puntos. Por ejemplo, ponemos un ejemplo de esta torre. Esta sección, por ejemplo, no está construida, por lo tanto, no cuenta, hay 3 construidas y hay un adorno, con lo cual serían 2, 4, 6 puntos más este adorno, 7 puntos. ¿Pero quién se lleva esos 7 puntos? No nos los llevamos todos ni los vamos a dividir igualitariamente. Vamos a tener en cuenta la participación de cada uno en esa torre. Por tanto, vamos a contar cuántas banderillas de mi propiedad hay y cuántos adornos de mi color hay en esa torre. Por tanto, aquí tenemos una banderilla de propiedad, porque esta no está construida, por tanto no cuenta, y después tenemos un adorno de mi color. Por lo tanto, yo soy el único que tiene 2 elementos, el resto de jugadores tiene un elemento. Así que yo soy el ganador en esta torre, es decir, yo me llevo el total de los 7 puntos. ¿Cómo iría el funcionamiento? ¿El resto de jugadores no se llevaría nada? Sí, se lo llevaría. Entonces, si hubiésemos 3 jugadores y no hubiera habido un empate entre los últimos 2, como es en este caso, nos ponemos, son 7 puntos, el que está justo por debajo de mí se lleva la mitad de mis puntos redondeando hacia abajo, es decir, si hubiese llevado 7 entre 2, 3,5, 3 puntos, y después el otro jugador se hubiese llevado la mitad de la mitad, redondeando hacia abajo y así consecutivamente. ¿Qué pasa cuando hay un empate? Cuando hay un empate no se van a llevar la mitad cada uno, sino que van a sumar simplemente los puntos por esa sección que han construido. Es decir, el amarillo ha construido una sección 2 puntos y el azul ha construido una sección 2 puntos. Pues se van a llevar 2 puntos cada uno. De esta manera iremos sumando los puntos. Entonces, a excepción, cuando hay 2 jugadores, cuando hay 3 y 4 jugadores, funciona así. Cuando hay 2 jugadores, el segundo no se va a llevar la mitad del valor de la torre, sino se va a llevar 1/3 del valor de la torre. Entonces, al final, quien tenga más puntos de prestigio es el ganador. Si hemos empatado los puntos de prestigio, vamos a fijarnos en cuántas secciones llevan nuestra banderita de propiedad. Si aún así hay un empate, entonces vamos a fijarnos en todos los adornos que hay de nuestro color. Si aún y así hay un empate, chicos, compartid la victoria, porque no pasa nada por compartir
victorias. Se pueden compartir, si hemos sido tan buenos jugadores, pues no pasa nada, los dos sois ganadores o ganadoras de The Red Cathedral. Y eso es The Red Cathedral, este juego apasionante, este juego que engloba tantísimas cosas de estrategia, de fortuna, de muchísimo juego y diversión, así que espero que os lo paséis muy bien. Por cierto, hay una versión de juego solitario que se puede leer en las instrucciones y así podéis jugar vosotros solos a The Red Cathedral. Así que espero que disfrutéis muchísimo de esos tutoriales y espero veros en otra ocasión. Un saludo.